Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Eh, Qué bendición podernos saludar nuevamente en este programa Espigando, después de tener nuestra semana de oración que fue muy bendecida, y el fin de semana nuestra Santa Cena, pues hemos estado bendecidos de parte del Señor. Eh, Quiero esta noche continuar un poco con el tema que hemos estado platicando durante la Santa Cena pues continuar de alguna forma algunas espigas que se nos quedaron por ahí para continuar en ese hermoso tema. Amén. Pero no sin antes poder hacer una oración y pedirle al Señor que Él nos dirija. Amén. Acompáñeme, Padre, te damos gracias. Bendito Dios por tu misericordia, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Y cada mañana, Señor, recibimos de ti cosas buenas, maravillosas, Señor. Y entre todas las bendiciones que tenemos, Señor, es que podemos acercarnos con libertad al trono de la gracia, a recibir tu palabra, Señor, esa bendición del pan nuestro de cada día, Señor, para sustentarnos espiritualmente. Esta noche nuevamente, Señor, queremos suplicarte que derrames de tu bendición, que derrames, Señor, ese rema precioso en nuestros corazones, Señor, para que podamos atesorar tu palabra y dar mucho fruto, Señor, al poder recibirla en nuestro corazón y retenerla, Señor, para ponerla en práctica. Gracias te damos, bendito Dios, que tu nombre sea glorificado siempre en todo y por todo, Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Quiero, si usted se recuerda, platicarle, hemos estado pues hablando de este tema, el cual le pusimos como título lavando nuestras manchas. Pero tiene que ver mucho también con la parte de nuestras vestiduras. Y quisiera hacer un resumen así rápido para aquellos hermanos que quizás por las redes sociales nos ven y que no han estado con nosotros en los servicios presenciales. Lo primero que dijimos es que Dios le habla a Moisés en el capítulo 19, verso 10 del libro de Éxodo, y el Señor le dice a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Amén. Un tiempo maravilloso, porque al lavar nosotros nuestros vestidos, estoy hablando de una forma espiritual, estamos entrando en un tiempo, en un mover de preparación, porque en el verso 11 dice, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, en tiempo de preparación, porque Cristo viene, estamos viviendo ese tercer día, ese tercer milenio, sin lugar a dudas lo estamos viviendo. Pero para lavar nuestras vestiduras teníamos que entrar en una situación en la cual tenemos que entender que no podemos presentarnos delante del Señor sin estar preparados. Porque en Efesios 5:26 dice que el Señor amó a la iglesia. 5:25 dice que el Señor amó a la iglesia y que la hizo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha. Entonces, lo primero que vimos el día de los servicios presenciales fue esto. Que cuando dice por el lavamiento, la primera palabra que aparece ahí es loutrón, que es un baño, que tiene que ver con bautismo y lavamiento.
Pero después aparece en el libro de San Juan, cuando Jesús le va a lavar los pies a los discípulos, que Pedro le dice, mira, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y entonces el Señor le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y luego Pedro le dice, entonces báñame. Y Jesús le dijo, tú ya estás limpio, solo tienes que lavarte. Pero los términos que utiliza es que cuando Pedro le dice, entonces báñame, es esa palabra griega 3068, que es lobo, que es bañar a la persona entera. Pero a Pedro le estaba diciendo Jesús, tú ya estás limpio. Lo que necesitas es que se te haga el proceso de la siguiente palabra. Voy un poco rápido porque esto pues lo expliqué de alguna manera. Y la otra palabra para lavar es nipto, que es limpiar específicamente manos, pies o cara, que era lo que Jesús iba a hacer con ellos en ese momento, lavarle los pies. Luego hay otras dos palabras, una en el griego y una en el hebreo. Una que es el griego 4150, que es pluno y que es específicamente lavar la ropa. Y la que aparece en el hebreo es kabaz, que es lavar, una forma en la cual se pisaba la ropa para quitarle toda mancha. Lavar pisoteando. Amén. Luego vimos que ese tipo de lavamientos, pues estas son las palabras, perdonen que me voy a pasar un poquito rápido esto, pero quiero llevar al texto donde Jesús le habla a, a Pedro, es este. San Juan capítulo 13, verso 10, Jesús le dijo, el que se ha bañado, o sea, lobo, bañado completamente, no necesita más que lavarse, nipto, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Entonces vemos nosotros de esta forma como hay un lavamiento específico para ciertas áreas de nuestra vida. Y entonces empezamos a ver esos lavamientos. De hecho fue en la Santa Cena. Pero luego vimos estos textos, todos, y los hemos ido desarrollando algunos. Incluso el lunes en el servicio familiar platicamos de algunos. ¿Cómo se puede uno manchar? Y hablamos ahí de que se puede manchar uno al matar a un hermano, pero no físicamente, sino que a veces cuando peleamos, cuando hablamos mal de alguien. Por subir al lecho de su padre, Rubén manchó ese lecho, esa es usurpación de autoridad. Por el pecado de Peor, era mezclarse con las mujeres que Dios les había dicho que no se mezclaran. David no quiso manchar sus manos al alzarla contra su autoridad en ese momento, que era Saúl. ¿Verdad? Qué tremendo David. Se mancha la mano cuando uno quiere hacer justicia por uno mismo. En otro término, venganza, ¿verdad? Por la deshonra de los valientes, lo vimos el lunes, cómo los valientes fueron deshonrados porque el escudo de Saúl no ungido. Hay una versión que es la versión al día que dice que el escudo de Saúl estaba manchado. Amén. Esa mancha se generó a los valientes que lo siguieron. Eran valientes, pero no tenían una buena cobertura. Amén. Cuando se rompen pactos hay manchas. Eso es bien importante. El pacto matrimonial es uno bien importante. Pactos de amigos, cuando se rompen, hay algo que mancha ahí. El texto que se pone ahí es el segundo libro de Samuel, capítulo 21, cuando hay una gran mortandad y David, en tiempo de David, imagínense. Y entonces David le pregunta al Señor qué es lo que está pasando. Y el Señor le dice, es por culpa de Saúl y su casa sangrienta, porque en su celo persiguió a las gabaonitas y los mató. Y los gabaonitas habían hecho un pacto con Josué, que no los iban a matar. Entonces rompió un pacto y apareció una mancha que trajo mortandad, ¿va? Por costumbres abominables, segundo libro de las Crónicas 36:14,
Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no mancharse con los manjares de Babilonia. Hoy hay mucha iglesia manchándose con esos manjares que Babilonia, que sabe seducir, les está ofreciendo, ¿verdad? Luego continuamos, yo solo estoy haciendo un gran resumen aquí, mostrándole todo, que la hipocresía mancha, que los pleitos o contiendas dentro de la iglesia son una mancha, que al solo oír la palabra y no practicarla, pues nos estamos manchando. Blasfemar a las autoridades celestiales es una mancha y también a las autoridades puestas por Dios. El hecho matrimonial debe ser sin mancha, debe ser sin mancía, dice la Biblia de las Américas. La conciencia puede estar manchada. Hay cosas que manchan el cuerpo y aún el espíritu, según Corintios 7:1, la versión Ausejo. Una iglesia sin integridad es una iglesia que se va a estar manchando constantemente, Filipenses 2:15, la versión BNP. Los pecados que son notorios para muchos y otros que los siguen sus pecados son una mancha, porque dan mal testimonio. Para los que tienen la mente manchada, para los manchados, todo es manchado, a ellos todo lo ven mal. Seguimos y luego en ese orden pues fuimos viendo esas manchas, pero yo quisiera esta noche llevarlo a usted a una parte, que es la parte que ya no vimos, porque ministramos el lavamiento en la sangre, como decía el libro de Génesis capítulo 49, que Judá lavaba en la sangre de las uvas su manto, sus manchas, ¿va? Y entonces quiero llevarlo yo a una parte, hermano, bien importante, que fue la que ya no vimos, que cuando la iglesia está sin manchas, y quiero ponerle un parámetro, solo estoy llegando a la parte que tenemos que platicar, porque para mí es importante que veamos esa parte. Que era esta otra parte, y déjeme, lo voy a poner por acá. Permítanme, y se las voy a pasar por acá. ¿Qué era el tipo de manchas que habían? Encontré pues 5 manchas en el hebreo y otras 5 en el griego. Pero las últimas en el griego, que fueron las que ya no vimos en ese momento, era cuando se refería a que la iglesia o que al cristiano ya estaba sin manchas, que era específicamente el griego 299, amomos, que quiere decir sin mancha y sin arruga. Y la otra que era la 9, que era el griego 784, que es aspilos, sin defecto, sin mancha, sin contaminación, sin mancha. Entonces, quiero llevarlo a los pasajes donde aparecen estos textos, estas palabras. Y porque fueron las últimas que ya no me dio tiempo de explicarle el día, tanto el día domingo como el día lunes, que nos enfocamos en otros aspectos, quizá en el aspecto familiar, amén. Y entonces déjeme llegar a esos textos, amén. Y son las palabras que aparecen en el idioma, en el griego, más que todo. Por acá estamos, perdone, que la presentación es bastante larga. Y la primera que yo quisiera exponerle y que usted me acompañe es esta. En el primer libro, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6 y verso 14,
Dice que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo, que guardes el mandamiento sin mancha. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referirá ese que guardes el mandamiento sin mancha? No cabe duda que el mandamiento es la bendita palabra del Señor, hermano. Y sin mancha es que nosotros, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, debemos desear como niños la leche no adulterada de la palabra. Cuando dice no adulterada, estamos hablando de que no ha sido contaminada, que no ha sido manchada por otra sustancia. Es muy común bueno, no todos, ¿verdad? Porque no todos, pero cuando la gente pasa vendiendo específicamente leche que no ha sido pasteurizada, ¿verdad? No como cuando la compra uno en, en- ya en envases, aunque ahí también ya le han agregado algún tipo de preservante, ¿va? Pero era muy común que de pronto la gente que pasaba vendiendo leche de casa en casa, especialmente en los pueblos como los nuestros, a veces había gente que era bien sincera y le daba pura leche de vaca a uno. Pero otros ya le habían mezclado agua. Entonces uno compraba y ya era una mezcla, ya estaba adulterada. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo tú lo que tienes que predicar es una palabra, una doctrina que no esté manchada. Hoy yo me asombro a veces, hermano, de personas, entidades, no sé cómo decirle, que eh, enseñan la palabra, enseñan doctrina, pero cuando yo veo la doctrina que enseñan, le han agregado cosas de ellos, cosas de hombres, mandamientos de hombres. Y entonces esa ya no es un mandamiento sin mancha. Ya no es una palabra sin mancha porque ya la manipularon. Están utilizando ese mandamiento para motivar a la gente a hacer cosas. Un ejemplo claro, hermano, y que lo han vivido tanto y por eso se ha difamado tanto la palabra del Señor y el camino del Evangelio, es la famosa doctrina, entre comillas, de la prosperidad. Donde manipulan de tal forma que todo es traiga su ofrenda, traiga su pacto, que venga hermano, y le meten a la gente de alguna manera codicia en su corazón. Y entonces la gente ya no da por amor, ya no da por gratitud, ya no da por revelación, sino que da por interés, por una codicia en su corazón. ¿Por qué? Porque no guardaron la palabra sin mancha, el mandamiento sin mancha. Y es importante porque fíjese que si usted le presta atención al texto, dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros debemos de perseverar en ese aspecto. Amén. Ese era uno de los pasajes que ya no nos había dado tiempo de platicar el fin de semana. El siguiente pasaje que yo quisiera platicar es este otro, que está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y verso 14, y que dice, por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Pero ese término en paz, ¿eh? Y que tiene que ser diligentemente, eh, lo podemos concatenar, lo podemos asociar con lo que dice también la Biblia cuando dice buscad la paz y la santidad sin la que nadie verá al Señor. Entonces, quiere decir que nosotros al entrar en paz con nuestros
seres amados, con el prójimo, con el que vivimos, con los hermanos en la congregación, estamos lavando nuestras vestimentas, porque no hay una intención de estar en conflicto, como lo vimos el día sábado, creo yo, el domingo, que cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, hay conflictos en ustedes, hay peleas y esto ya es una mancha entre vosotros, les dice. ¿Por qué uno lleva a los tribunales a otro? No hay gente capaz de juzgar dentro de la iglesia, les dice. Y entonces eso se volvió una mancha, pero ¿cómo quitar esa mancha? Debemos nosotros tener la capacidad de buscar la paz, de buscar la reconciliación con la gente que en algún momento quizá hemos tenido alguna dificultad, alguna diferencia. Que Dios nos dé la mansedumbre, que Dios nos dé esa diligencia de ser hallados por Él en paz, sin mancha. La paz entonces es importante, porque el que no tiene paz entonces de alguna manera va a tener algún tipo de mancha. La paz, hermano, es algo que sobrepasa el entendimiento humano y que no comprendemos eh, cuando no estamos en el fluir del Espíritu, no comprendemos esa paz que Dios puede darnos. Hay un himno que dice, qué lindo es tener la paz de Dios aquí dentro del corazón. Y de veras, hermano, el libro de Colosenses dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Entonces, toda emoción, todo impulso, hermano, que a veces nos lleva a ponernos de otra forma, pueda ser gobernado por la paz de Dios. Amén. Es importante entonces, ¿verdad? Veamos un texto más. Ahora mire este. Santiago capítulo 1 y verso 27. Mire qué tremendo esto. Dice el apóstol Santiago, la religión pura y sin máscula, o sea, sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, aquí hay algo que debemos notar y que es lo que yo les subrayo: sin mancha del mundo. Quiere decir entonces que una de las cosas que mancha es el mundo cuando nosotros hacemos quizá obras, pero las hacemos a la manera del mundo, porque, perdón hermano, el mundo hace obras, pero esas obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia, porque no son guiadas por el Espíritu. Amén. Claro, el mismo Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta, pero debe ser movida por el Espíritu. No se trata, hermano, de lo que platicábamos, una mancha muy común hoy en día, podría decirle yo, es aquellas personas que de pronto hacen una obra social, le van a dar un víveres, ropa a alguien que lo necesita. Amén, qué bueno, gloria a Dios, esa es una obra. Pero de pronto cuando usted ve, están tomándose una selfie, están publicando, yo dándole a los pobres. Se manchó la obra, la buena obra se manchó porque la hizo para que lo vieran. No lo hizo por amor. La Biblia dice: lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, así hay obras. Y lastimosamente yo toqué este pasaje específicamente porque sí hay que visitar, hermano, a los huérfanos, a las viudas. Hay que preocuparse por ellos, por el necesitado. Amén. Guiado por el Espíritu. Pero no hacerlo a la manera. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Porque el mundo, hermano, nos genera hoy un montón de cosas. El mundo genera
algo que se está metiendo mucho dentro de las iglesias, y es el humanismo, ser buena gente. Pero hermano, si nosotros no aprendemos a dejar de hacer lo malo, no vamos a poder hacer obras que sean obras de fe y no manchadas. ¿Usted cree? Mire, este ejemplo siempre sale, se lo he escuchado a mi apóstol y también yo lo he puesto muchas veces. Aquel hombre famoso de un país de Sudamérica, no digo su nombre, usted lo va a descifrar rápido, que era un hombre que tenía una gran fortuna, pero que la amasó por medio de narcotráfico. Y que de pronto les construía casas a los pobres, eso, colonias. Sí, pero ese era dinero manchado. Entonces, no se puede de esa manera. Nosotros tenemos que separarnos del mundo, de las cosas contaminantes del mundo, de ese humanismo que nos ha metido, que se quiere meter dentro de la iglesia y que lo único que está trayendo es que la gente sea buena gente. Nosotros no estamos aquí por buena gente, nosotros estamos aquí porque Cristo nos salvó. Es más, muchos de nosotros, como dijo Pablo, éramos malos. Esto erais algunos de vosotros, dice Pablo. Y con toda razón, hermano, pero nosotros no podemos entonces dejar que la obra social, entre comillas, que nosotros vamos a hacer, que las buenas obras sean enfocadas para que el mundo nos meta ese mover de ellos. No, no, no. Es diferente cuando uno es movido por el espíritu, hermano, es diferente. Si no, mire, pues, eh, ahí andaba el profeta Elías, que Dios lo había sostenido en el arroyo de Querit, comía carne, hermano, estaba bien alimentado, y de pronto llega a Sarepta con una mujer que no tenía nada, y le dice, dame un vaso de agua y hazme una torta de eso que vas a preparar. ¿Qué hubiera dicho el mundo de eso? Ese es talentado, que trabaje, pobre la viuda. Pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era, a través del corazón de la viuda, darle al profeta, y Dios iba a multiplicar la harina y el aceite hasta que volviera a llover, hermano. De esa forma. Amén. Ahora, mire este otro. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 13. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Está hablando de aquellos hermanos que se habían metido incluso dentro de la iglesia y que eran una mancha, ¿verdad? Y dice, le voy a leer aquí en mi Biblia de papel, es segunda carta de Pedro, capítulo 2 y verso 13. Mire, pues, dice, desde el verso 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Y entonces, hermano, sin lugar a dudas, ahí está hablando de falsos ministros, ¿verdad? Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, que hermano no dan frutos. En otro pasaje, en el libro de Judas dice que son árboles de otoño, nubes sin agua, que son llevadas por aquí por allá. Entonces nosotros debemos de cuidarnos, hermano, porque cuando dice el apóstol el apóstol Pedro, que nosotros debemos de tener cuidado porque son engañosos, mientras banquetean, se han metido a veces dentro de las congregaciones, y eso nosotros debemos de pedirle al Señor un espíritu de discernimiento para que podamos identificarlos, hermano. Recuérdense que aquella iglesia en Apocalipsis que Dios le dice, porque tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. Nosotros debemos de tener esa condición, pero avancemos un poco más en esto que le estoy tratando de explicar. Amén. Este otro, mire, Efesios 1:14, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Mire, cuando dice ahí en santidad y dice en amor, es porque quizá lo debía haber puesto junto con el pasaje que hablaba de la paz, buscar la paz y la santidad sin la que nadie verá al Señor. Pero aquí hay un vínculo importante que a mí me llama la atención, que Él nos escogió en Él mismo desde antes de la fundación del mundo, estábamos predestinados, pero tenemos que cuidarnos de esas manchas. ¿Y cómo vamos a cuidarnos de esas manchas? En Él, en amor. El amor es la fuerza más poderosa que existe, hermano. El amor es la fuerza que vence incluso la muerte. Cantares dice, porque más fuerte que la muerte es el amor. También encontramos que el perfecto amor echa fuera todo temor. También vemos, hermano, que el amor cubre infinidad de fallas. Quiere decir que las manchas que aún podamos estar lidiando con ellas, y Dios conoce nuestro anhelo, nuestra necesidad, el amor es capaz de quitarlo. Amén. Y el amor de Dios se manifestó al dar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo nos rescató? Con un precio de sangre preciosa, sin mancha. Lo vimos el fin de semana, la sangre de un cordero sin tache, sin mancha, que nos limpia y fue derramada por amor. Ahora nosotros, por amor, hermano, debemos de mantenernos cuidando nuestras vestiduras, cuidando el vestido de novia. Viene, hermano, ya el tiempo en el cual el Señor Jesucristo va a volver, y Él anhela una esposa, una novia que esté vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Limpio, hermano, sin mancha, sin arruga. Y una de las formas de poder conseguir ese aspecto sin mancha, sin arruga,
es a través del amor. Enamorémonos del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre, nos revele la identidad del amado, para que así podamos, hermano, constantemente renovarnos en amor y estar, hermano, enamorados cuando Él venga, cuando Él regrese. Amén. Veamos ya para ir finalizando, hermano. Mire, Judas escribe también acerca de esto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Amén. Entonces, yo digo, Él tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, hermano. Pero las manchas del pecado, esas manchas tan terribles, el domingo veíamos que hay manchas, no todas son iguales, que la mancha de una transgresión pues no es lo mismo que la mancha del pecado y no es lo mismo que la mancha de la iniquidad. Cuando en Jeremías capítulo 2 y verso 22 leíamos el pasaje aquel tremendo que estábamos hablando, cuando le dice, aunque te laves con soda y abundante jabón, la mancha de tu iniquidad va a estar delante de mí. Hermano, qué mancha más terrible. Pero no cabe duda, hermano, que es cuando nosotros no tenemos cuidado, que empezamos transgrediendo y no nos damos cuenta, y luego viene el pecado, y ya cuando nos estamos obrando en iniquidad, va a venir una mancha que va a requerir, hermano, de un poder de Dios, de la sangre de Cristo, porque su sangre puede limpiar toda mancha. Y yo escuchaba a nuestro apóstol decir cómo la involución en algún momento de David viene porque cuando él se queda en tiempo de guerra, pues es una transgresión. Luego se levanta ya tarde y ve a Betsabé bañarse, y la ve y le dice a los hombres, eh, mándenla a traer, y los hombres le dijeron, es casada, no importa, seguía transgrediendo. Cuando él se acuesta con ella, cayó en pecado. Y cuando ella queda embarazada y le dice que está esperando un hijo, y David manda a traer a Urías con un plan para acostarse con ella, para echarle, para endosarle, como decimos aquí normalmente, el hijo a Urías, él ya estaba actuando en iniquidad. Mucho más cuando se da cuenta que Urías, que era un gibor, no quiso, hermano, bajar a su casa, sino que se quedó haciendo guardia en el palacio. Y entonces lo manda a matar, y con él a los hombres que iban al frente de la batalla. Eso fue una iniquidad. ¿Qué pasó ahí? David cayó transgresión, pecado e iniquidad, y entonces él perdió el gozo. Por eso este pasaje dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, con gran gozo. Usted se da cuenta que David, cuando ya Natán lo reprende, en el Salmo 51 David tiene un arrepentimiento sincero, total, pero una de las cosas que le dice al Señor Dios es, devuélveme el gozo de mi salvación, restitúyeme el gozo de mi salvación. Quiere decir que cuando hay muchas manchas, la gente pierde ese gozo de la salvación. Hermano, el Señor Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Qué gozo tan extraordinario saber que nuestros pecados fueron pagados, que la deuda que pesaba sobre nosotros fue anulada a través de la cruz de Cristo. Pero cuando nosotros manchamos nuestra vestidura, ese gozo se va diluyendo, ese gozo se va apagando. Entonces, hay poder en la sangre de Cristo, en el proceso que Él nos dio para que podamos, hermano, permanecer así. Amén. Mire, uno más, Apocalipsis 14:5. Está hablando de los 144,000 que son escogidos para Dios, primicias de la tierra. Dice, en su boca no ha fallado engaño, están sin mancha. Quiere decir, hermano, que
que aun cuando nosotros abrimos nuestra boca, vimos que una de las cosas que más mancha es hablar mal. Pero aquí yo quiero llevarlo a otro nivel. Ellos en su boca no ha fallado engaño, pero cuando lee el contexto, dice que ellos habían aprendido un cántico, que era el cántico del Cordero, y que solo ellos lo sabían, nadie más lo sabía. Quiere decir que aún para darle nosotros nuestra adoración al Señor, perdón, tiene que ir sin mancha, una adoración pura para el Señor. Amén. Además que estos hombres, y sigue usted leyendo el contexto, hermano, estos hombres no se habían contaminado con mujer, dice, pero no está hablando de las hermanas, sino que con religiosidad, con cosas, con Babilonia, con entidades que contaminan, no habían contaminado su boca, su cántico. Amén. Hoy en día, lastimosamente, una de las cosas que más se ha contaminado ha sido la alabanza y la adoración, hermano. Y con razón, porque usted sabe que Luzbel era el director de alabanza en los cielos y sabe cómo atacar esa parte, sabe cómo afectar. Entonces, nosotros purifiquemos, hermano, nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Purifiquemos nuestro corazón, quitemos toda mancha de nuestro corazón. Amén. Ahora, todo tiene esta solución. Primera de Pedro 1:19 dice que Cristo, que nosotros no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir con oro, plata o cosa semejante, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tache, sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, hermano, hasta le recordaba yo ese himno que cantábamos que decía que la sangre de Cristo tiene poder, amén, para deshacer lo malo en nuestro ser, amén. La sangre de Cristo es poderosa. Eh, Él nos ha reconciliado, Él nos ha restaurado, hermano, y entonces acudamos, tenemos hoy oportunidad de seguirnos limpiando. ¿Por medio de qué? Participando de la Santa Cena. ¿Por medio de qué? La palabra nos limpia. ¿Por medio de qué? La ministración del alma. Hermano, hay manchas que hay que llevarla delante del ministro y exponerlas. Como cuando aparecía la lepra en la casa, el lunes lo vimos, que se llamaba el sumo sacerdote, él hacía el examen de la casa, la cerraba por 7 días, hermano, y luego veía si no continuaba la infección. De esa misma forma, usemos la administración. Amén. Yo quería compartir estos últimos pensamientos con respecto al lavamiento de esas manchas de nuestras vestiduras, porque es importante. Cristo viene pronto y nos está dando esa oportunidad, nos está dejando los medios para que podamos ser limpios verdaderamente. Amén. Quiero orar, quiero pedirle al Señor que ponga en nosotros, como dice su palabra, el querer y el hacer, el querer limpiarnos, el hacer esa limpieza en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que venga, Señor, sobre nosotros, tu pueblo, tu iglesia, un espíritu de santidad, Señor, de búsqueda, un espíritu, Señor, en el cual anhelemos, Señor, cada día limpiarnos más y más a través de tu amor, de tu poder, de tu palabra, a través, Señor, de entrar en el vínculo perfecto, Señor, del amor, en el vínculo de la paz con todos, Señor. Bendito Dios, por favor, que tú derrames una unción sobre cada uno de nosotros y que podamos tener esa vida, Señor, y presentarnos delante de ti en aquel día limpios, sin manchas, Señor, con gozo, con alegría. Bendito Dios. Bendice a tu pueblo, por favor, aquellos que quizás están oyendo este mensaje y que se sienten manchados, Señor. Que no haya un espíritu de acusación, sino al contrario, un espíritu de oportunidad, de perdón y de restauración en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a
continuar el fin de semana mañana, pues celebrando el nombre del Señor. Le esperamos a las 5 de la tarde para poder seguir siendo edificados por medio del Espíritu Santo, su presencia y la palabra bendita y la comunión de los hermanos. Amén. Así es que véngase el día de mañana, sábado y domingo, y celebremos juntos al Señor. Que tenga una linda, una bendecida noche, y siempre recuerde que a los que tenemos su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Bendiciones, mis amados hermanos.